Pesadillas de la naturaleza. Terrores nocturnos. La noche es la parte del día que más tememos. Es la hora de la muerte y de lo sobrenatural. ¿Pero qué es ese grito que resuena en la noche? ¿Qué hay realmente ahí fuera? De vez en cuando, nuestras peores pesadillas pueden hacerse realidad. Otro plácido anochecer tropical. Pero para Yvette Britos, junio de 1991 fue un mes que preferiría olvidar. Ya que Yvette, su marido y sus dos hijos pequeños fueron atacados por uno de los monstruos más legendarios de la naturaleza. Estas criaturas habían tenido que abandonar sus territorios a causa de la deforestación, ya que sus presas naturales estaban desapareciendo. Por desgracia para Yvette y su familia, una de las primeras casas que encontraron los murciélagos fue la suya, a las afueras del pequeño pueblo de Ápora. Estos no eran murciélagos normales, eran vampiros. Lo peor fue que una de las primeras habitaciones en las que entraron fue donde dormía la hija de 6 meses de Yvette, Evanosa. Cada una de las arrugas de la cara de un vampiro está ahí para ayudarle a cazar. Sus orejas son ultrasensibles al sonido de la respiración. A la débil luz de la lámpara de aceite, Yvette tomó por ratones a las criaturas que vio escabullirse por los rincones. Por eso simplemente calmó a la niña y volvió a ponerla a dormir. Pero los vampiros tenían sed atrasada y volvieron a caer sobre su víctima. Un breve momento de dolor y el anestésico que contiene la saliva del vampiro le permitió seguir lamiendo sin más interrupciones. Cuando la vi por la mañana, estaba cubierta de sangre de los pies a la cabeza. Yo estaba preocupada, muy preocupada. Estaba muy pálida por toda la sangre que había perdido. Afortunadamente, Evanosa se recuperó. Hoy en día no parece que el ataque que sufrió haya dejado secuelas. Sigue siendo una niña bastante nerviosa, pero no sé si es por los vampiros.
En total fueron atacados 314 habitantes de la aldea y 3 murieron de rabia. Se exterminó a todos los vampiros con veneno. Este ataque en masa nunca se habría producido si el hombre no hubiera destruido el hábitat de los vampiros obligándoles a buscar su alimento en otro lugar. En realidad, es muy poco frecuente que estos animales ataquen a seres humanos. Hay aproximadamente 900 especies de murciélagos y ninguna de ellas, a excepción del vampiro, puede hacernos el menor daño. Sin embargo, para mucha gente el murciélago es una de las criaturas más terroríficas de la noche. Puede parecer extraño, pero la cara del murciélago se va conformando según su forma de vida. Los murciélagos que se alimentan de frutas y néctar, como estos, no necesitan sistemas de radar muy avanzados. Después de todo, no es necesario cazar la fruta. De hecho, su aspecto es bastante simpático. Pero cuando se alimentan de insectos voladores, los murciélagos tienen que desarrollar sistemas mucho más sofisticados de localización y seguimiento. Sus orejas son mucho mayores y en el morro aparecen nuevos pliegues de piel que les ayudan a captar mejor los sonidos. Cuanto más difíciles de capturar son sus presas, más tienen que perfeccionar sus sistemas de radar. Y su aspecto resulta cada vez más extraño. Los mejor dotados son los murciélagos orejudos. Sus orejas son enormes, tanto que durante el día deben mantenerlas parcialmente recogidas. Solo las despliegan totalmente durante las cacerías nocturnas. Son capaces de captar los sonidos más leves. El aleteo de una polilla antes de emprender el vuelo se convierte en un gran estruendo para el hambriento murciélago orejudo. Cuando cazan, los murciélagos orejudos no revelan su posición emitiendo chillidos de localización. Vuelan en absoluto silencio y escuchan, manteniendo un sigilo total. Pero hasta los sistemas más sofisticados tienen sus defectos. Si la polilla deja de batir las alas, el murciélago la perderá por completo, aunque esté a pocos centímetros. Los murciélagos están extraordinariamente equipados para moverse en la oscuridad, pero nosotros no. Al desaparecer la luz, perdemos el más importante de nuestros sentidos, el de la vista, y eso puede ser fatal. Algunos animales han desarrollado membranas especiales en los ojos que les permiten ver en la oscuridad. Y allá por los años 20, uno de estos cazadores nocturnos empezó a atacar sistemáticamente a la población de Rudraprayag, en el norte de la India. A lo largo de un reinado de terror de 8 años, 125 personas murieron entre las garras de uno de los devoradores de hombres más sanguinarios que se ha conocido. Al caer la noche, todos los pobladores de la aldea atrancaban las puertas de sus casas. Pero las puertas de madera no bastaban para detener al cazador de hombres.
Una vez había elegido a su víctima, el leopardo devorador de hombres era prácticamente imparable. Su extraordinaria visión nocturna le daba una inmensa ventaja sobre sus ciegas víctimas humanas. En la oscuridad, ciegos y vulnerables, los sonidos de la noche juegan con nuestra imaginación. Hienas. En África, donde quiera que se produce una muerte, aparecen como por arte de magia. Y no son cobardes. Las hienas pueden obligar a un león a abandonar su caza, y sus mandíbulas están soberbiamente equipadas para desgarrar carne y quebrar huesos. Con sus llamadas fantasmagóricas y sus siniestros hábitos, no es extraño que la hiena ocupe un lugar de honor en la magia negra africana. Se dice que obedecen a las brujas y que por las noches éstas cabalgan sobre sus encorvados lomos. Si los sonidos de la noche africana pueden ser aterradores, mucho peores son los extraños roces y correteos que oímos en nuestros propios hogares. Se supone que en nuestra propia cama estamos seguros, pero ¿es así realmente? Normalmente las ratas viven en grupo, de forma que si se ve una, puede haber 100 más ocultas durante el día, que salen a buscar alimento en la tranquilidad de la noche. Se alimentan de basura y transmiten enfermedades. Las ratas pueden alumbrar una camada de crías cada 6 semanas, de modo que se reproducen a una velocidad asombrosa.
Pero mucho peores son las criaturas que entran en las casas buscando ratas y ratones. Un ciempiés gigante. Este mide casi 30 centímetros. Puede matar a una rata con un solo picotazo de sus garras envenenadas. Tal vez los ciempiés europeos sean pequeños y asustadizos, pero sus primos mayores abundan en el trópico, y aunque normalmente no atacan a la gente, siempre ocurren accidentes. Pero por dolorosa que sea la picadura del ciempiés gigante, solo se tiene conocimiento de una persona que haya muerto por este motivo. Aquí, en el sur de la India, las ratas y ratones caseros pueden atraer a un visitante mucho más peligroso. En las comunidades agrícolas, la gente almacena alimentos en sus casas y eso atrae a todo tipo de animales. Tradicionalmente todo el mundo duerme en el suelo, pero ese puede ser un gran error. La crate, 15 veces más venenosa que la cobra, es la serpiente más venenosa de la India. Si algo se mueve cerca de la cabeza de la crate mientras está cazando, el ataque es fulminante y mortal. Normalmente el movimiento lo produce un lagarto o un ratón, pero a veces no es así. Las crates matan a unas 1000 personas todos los años en la India, casi siempre involuntariamente, al confundir el movimiento de un humano con el de una presa. Pero hay una criatura que jamás cometería tal error. Su capacidad de percibir movimientos es casi increíble. Si a uno no le gustan los arácnidos, este es uno de los más terroríficos que cabe imaginar. Es un escorpión lanzador de líquido.
pero afortunadamente es inofensivo. Estos escorpiones habitan en las cuevas tropicales. En este mundo de oscuridad absoluta, son capaces de detectar las menores corrientes de aire con los pelos sensibles que cubren todo su cuerpo. Estos extraordinarios sensores pueden percibir la vibración infinitesimal del aire provocada por el menor movimiento de un grillo. A menudo es la fantástica adaptación a la oscuridad de algunos animales lo que nos aterra. Y cuanto más extraño es su aspecto, más terroríficos nos parecen. Uno de los más extraños habita aquí, en Madagascar. Y muchos de sus pobladores lo consideran el animal más aterrador de toda la isla. Es el aye-aye. Su visión nocturna es soberbia. Unos oídos ultrasensibles y una gran cola que les ayuda a mantener el equilibrio les permiten saltar entre los árboles con una asombrosa habilidad acrobática en una oscuridad casi absoluta. Lo más extraño de todo es el fino y largo dedo medio que emplean para sacar larvas de insectos de sus túneles en la madera podrida. Su oído es tan agudo que puede detectar el sonido que producen las larvas al moverse bajo la corteza. Con su aspecto de duende, el aye-aye es considerado por el folclore tradicional como un espíritu maligno, pero es absolutamente inofensivo. En la realidad, casi ninguna de las criaturas de la oscuridad encierra la menor amenaza para nosotros, pero hay algunas que haríamos bien en temer. Esta es quizá una de las pesadillas más escalofriantes de la naturaleza, la sanguijuela terrestre. Estas criaturas infestan los hogares de toda África tropical. Son chupadores de sangre. Son muy sensibles al dióxido de carbono que exhalamos con nuestro aliento y se aproximan a sus víctimas siguiendo el rastro hasta su origen. No pueden atravesar cualquier tipo de piel, pero el rastro de CO2 les conduce hacia el punto débil ideal. Por suerte para nosotros,
No es fácil que nos topemos con una sanguijuela terrestre mientras dormimos tranquilos en nuestra cama, pero ni siquiera estas repugnantes criaturas son realmente peligrosas. Y en términos de amenaza real, ¿cuáles son los seres más peligrosos de la naturaleza? Los grandes felinos pueden tener un aspecto terrorífico, pero los grandes herbívoros, como los elefantes y los hipopótamos, causan más víctimas entre nosotros. Monstruos legendarios de pesadilla como los tiburones apenas son responsables de un puñado de muertes humanas al año. El número de víctimas anuales por mordeduras de serpientes es de muchos miles. Sin embargo, la tarántula suramericana no parece haber causado ni una sola muerte humana jamás. Pero cada año, las abejas y las avispas causan decenas de miles de muertes. El peligro real que encierran la mayor parte de los monstruos de la naturaleza es pequeño en comparación con el terror que inspiran. Pero hay otra criatura que provoca muchas muertes, entre 1 y 2 millones al año. Es el mosquito. No es el insecto mismo el que mata, sino la malaria que transmiten algunas especies. Como las sanguijuelas terrestres, los mosquitos localizan a sus víctimas dormidas siguiendo el rastro de dióxido de carbono de su aliento y volando hacia su fuente. Al clavar el aguijón, inyectan saliva para que la sangre siga fluyendo. Y esa saliva es la que porta el parásito de la malaria. Después de las infecciones respiratorias, el cólera y la tuberculosis, la malaria sigue causando más muertes que cualquier otra enfermedad infecciosa. Se ha calculado que desde la Edad de Piedra, y exceptuando las guerras, los mosquitos portadores de la malaria han causado la muerte de la mitad de la población mundial. En términos absolutos, entre todos los animales de la Tierra, el humilde mosquito es con mucho la peor pesadilla que ha creado la naturaleza.